Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Dai, Books with Dai en todas mis redes. Y hoy vamos a estar hablando del libro del que está hablando todo el mundo. Te debe haber salido hasta en la sopa, inserto meme, que es Alchemist. ¿Qué corno es Alchemist? ¿De dónde salió? ¿Está bueno? ¿Vale la pena leerlo o no? Todo eso y mucho más en este video, así que quédate que comenzamos. Por empezar, te voy a aclarar de entrada que a mí particularmente, si el perro deja de hacer ruido, a mí particularmente Alchemist no me gustó, así que probablemente haya críticas negativas en este video. Si sos un fiel fanático que lo defiende a muerte, probablemente no te guste lo que voy a decir, así que deja de mirar el video. Pero bueno, yo me debo a mi público y a decir la verdad. Bueno, para empezar te voy a contar qué es Alchemist, de dónde salió, de dónde surgió este libro y por qué tiene tanto hype y tanto furor. Por empezar tenés que saber que Alchemist surgió de Manacled, que fue un dramione, sí, un fanfic escrito por la autora Senli Shu. La escribió, esperen que les digo acá. Bueno, primero la escribió en una red que se llamaba AO3, una especie de Wattpad del culo o algo por el estilo, no tengo ni idea, chicos. Sí, como un fanfic de Harry Potter en un universo alternativo en el que Voldemort gana y Hermione es tomada prisionera. Y bueno, obviamente que es prisionera de Draco, no claramente. Por eso es un dramione. Esta historia fue furor en su momento, tiene más de 300.000 palabras, sí, y se volvió muy viral porque era cruda, tenía mucha profundidad emocional y muchas otras cuestiones. De repente hemos visto que hay como una especie de boom por publicar todos estos fanfics. O sea, si bien fanfics se han escrito y se han publicado durante muchísimos años, muchas autoras se han inspirado en otras para crear este tipo de historias de fanfics que después se convirtieron en historias normales. Para uno poder publicar a nivel editorial una historia que está basada en otra, hay que cambiarle cosas, porque si no hay que pagar regalías. ¿Y quién le va a querer pagar regalías a J.K. Rowling? Nadie. ¿Y quién va a querer estar atado tan fervientemente a J.K. Rowling con todos sus dichos hoy en día? Nadie. Entonces, bueno, la autora en 2025 decidió que lo iba a publicar y lo reescribió, convirtiéndolo en lo que hoy en día es Alchemist, ¿sí? Y si bien la idea suena muy prometedora y tenía mucho potencial, en mi opinión no llegó a alcanzar el efecto deseado, efecto que probablemente quizás sí tuvo con Manacled, pero no lo leí, así que ahí les debo la opinión sincera al respecto. Sí, pero bueno. ¿Qué más tenés que saber? Hay muchos cambios, obviamente, que se hicieron de Manacled a Alchemist. Más allá de los nombres, se introdujo todo un sistema de magia que es la alquimia y que a su vez combina con la necromancia. Sí, son dos cosas bastante heavy de explicar, sobre todo la alquimia, que más que magia es ciencia. ¿Sí? Es como magia a través de la ciencia, la manipulación de elementos, cosa que si quieren leer en algún momento un libro que esté basado en alquimia y que lo explique muy bien, les recomiendo que vayan a leer a Sanderson. Este es el segundo, si no me equivoco. No, si no lo tengo leído es el tercero, que me falta leerlo todavía. De la trilogía Mistborn, toda es de alquimia y el libro tiene, si no me equivoco, acá tiene toda la explicación de los metales y todo eso, ¿no? Porque en esta saga se manipulan distintos tipos de metales. En Alchemist, la explicación del sistema de magia, en mi opinión al menos, no es tan clara. Si bien hay algunas personas que manipulan metales y otras que manipulan otras cosas, también se puede manipular lo que es la esencia de las personas, o sea, el cuerpo. Por ejemplo, si vos te rompes un brazo, te lo pueden reconstruir. Y nuestra protagonista, Elena, que vendría a ser la Hermione de ese momento, es sanadora porque tiene esta capacidad de sanar y otras cuestiones a través de la magia. El tema es que, por empezar, vamos a hablar de las cosas que también están mal en Alchemist, ¿sí? No voy a hablar de Manacled porque no lo leí, obviamente. El temita con Alchemist es que por arrancar, o sea, vos ya arrancás y la historia está escrita de una manera que en mi opinión es muy hostil para con el lector. Porque vos arrancás en una situación confusa donde la información se te va dando media nebulosa, media complicada, se cuenta mucho,
se muestra poco, y eso para mí es un grave error. La expresión show don't tell acá no está muy bien utilizada. Y bueno, toda la primera parte está dividida en 3 partes. El libro es muy largo. La primera parte es toda confusa porque nuestra protagonista no tiene recuerdos y están todo el tiempo tratando de recuperar esos recuerdos a través de la magia, y a su vez ella está muy enojada y no quiere seguir viviendo y muy triste, y como que todo es confuso y pesado y heavy emocionalmente, cosa que para mí es un grave error en cuanto a dinamismo de escritura del lector. Supuestamente los fans dicen que la escritora lo hizo a propósito para que vos te sientas como la protagonista a medida que vas leyendo esas páginas. Y cuando termina la primera parte como que se enclarece un poco más la situación. Yo no estoy muy de acuerdo con ese recurso, pero bueno, ahí ya es una cuestión de estilo que yo prefiera o no de escritura. Después en la segunda parte tenemos flashback, volvemos para atrás y la historia arranca en el pasado, antes de que se desate la guerra, y vemos a los personajes en otra situación. Mi problema es que en la primera parte hay una estructura que se repite constantemente, que es ella y él trabajando con los recuerdos de ella, ¿sí? En este video voy a hablar con spoilers, así que lo lamento, si no lo leíste y no te quieres spoilear, sáltate el video. Sí, pero voy a hablar con spoilers. Entonces, en la primera parte tenemos él manipulando los recuerdos de ella para ver si descubre algo que pueda ayudar, porque es la única sobreviviente de este... no me sale el nombre. De la orden, que no me acuerdo el nombre ahora, sí, pero bueno, no es la orden del Fénix, pero casi. Bueno, como ella es la única sobreviviente, a él le piden que le saque los recuerdos. El malo, que vendría a ser la especie de Voldemort, le pide que le saque los recuerdos como para ver qué pueden encontrar de la revolución, etc. El tema es que, bueno, la estructura es bastante repetitiva. Siempre pasa lo mismo, hasta que pasa algo como bastante heavy. Este libro también se lo compara mucho con el cuento de la criada, por este tema de que el esposo y la esposa tengan una criada con la que el esposo hace la chanchada y después procrea. Entonces medio como que también está este programa instalado en el libro sin mucho saber por qué. O sea, como que no hay para mí, una justificación de por qué metió esa situación, más que para justificar las escenas fuertes entre ellos de B-Word. Pero bueno, nada. Esa es mi opinión, obviamente ustedes van a estar de acuerdo o no. Después vamos a escuchar en este mismo video la opinión de Flor, una persona que sí le gustó el libro, así que capaz que ella tiene una opinión distinta y nos esclarece algo de todo esto que yo estoy diciendo. Pero bueno, suceden todos esos hechos traumáticos. Ahí es como que medio estabas empezando a empatizar con los protagonistas y te cambia y vuelve para atrás, ¿no? Y ahí vemos a los personajes hasta que llega el momento sí, como que van pasando muchos meses. El tema es que en esta segunda parte también se repite la estructura, porque tenemos la estructura de ellos dos encontrándose. Ahí, bueno, esto no lo voy a decir, pero él es como supuestamente una especie de espía, ¿sí? Como que están los dos bandos, y el trabajo de él pide a cambio de ayudar que le den a ella. Supuestamente no lo hace al principio porque le guste, para mí no se termina de entender muy bien por qué, pero bueno. Y la cuestión es que tenemos todo el tiempo la misma estructura, ellos encontrándose y el quilombo, y la gente desmembrándose y cosas. A mí me pasó puntualmente que es tanto abuso de la escena cruda y del desmembramiento y del arreglar cuerpos y sangre y cosas, que llegó un momento que yo me sentí como que ya no me importaba a nadie. Como que no me llegaba a transmitir emoción, porque el impacto al repetir una y otra vez lo mismo, siempre sangre, quilombo, es como que, bueno, otro más, se descuartizó. Y bueno, continuamos. A menos a mí me pasó esto, y sé que hay muchas personas que también les ha pasado lo mismo. Otras no, y lo sufren un montón, y si dicen que es crudísimo y que retrata muy bien las guerras, que sí. Pero bueno, a mí no me llegó con el mismo efecto y el mismo impacto. Y después, cuando termina la segunda parte, volvemos en la tercera parte a la parte donde nos quedamos en la primera. Así que vendría a ser como una especie de presente, se podría decir, temporalmente hablando. Hay gente que recomienda leerlos en distinto orden. Empezar por la segunda parte, después leer la primera y por último la tercera.
Yo creo que si hay que hacer tanta explicación sobre un libro es porque el libro no se sostiene por sí mismo y realmente no. A ver, o sea, un libro se arranca y se termina. No me puedes decir, no, pero primero tenés que leer la tercera. No. A ver, me puse nerviosa, se me cae todo. No, yo no considero que sea lógico, coherente y que tenga mucho sentido hacer eso. ¿Cambiaría mi opinión? Yo creo que tampoco cambiaría mi opinión, sin duda, cambiando el orden de las cosas. Pero bueno. Cuando ya arrancamos la tercera parte, empieza toda la parte de la moralidad de todo lo que él hizo en la primera y si hay consecuencias, ¿no? Al respecto. El temita, para mí, que más me decepcionó fue el final. Porque después de tanto sufrimiento y dolor y tragedia y todo lo que él hizo, porque él hace cosas demasiado imperdonables, yo esperaba un final con un impacto mucho más emocionante. Spoiler alert, el final me dejó con sabor a poco. A él no le termina pasando nada, simplemente se van de este mundo, se exilian, tienen una hija que después vuelve y se hace amiga de la hija de los personajes principales, vendrían a ser los hijos del hijo de Harry, por decirles de una manera, de Luke, que me dejó con sabor a poco. Pero bueno, ahora pasemos a hablar de los personajes. A ver, el personaje de Farron fue el que más me gustó, me pareció interesante, era muy moralmente gris, muy cuestionable, pero demostraba esta cosa, interés por ella, por querer protegerla y otra cuestión. Entonces siento que ahí había mucho potencial. El personaje de ella a mí particularmente no me gustó, primero porque todo el tiempo la comparaba inevitablemente con Hermione. Y esta es como mucho más sufrida, un poco más sumisa, no encontraba el feeling. Y al principio aparte no la conocemos, no la entendemos, después en la segunda parte es un personaje distinto, complejo. Siento que no está del todo bien desarrollado como para que uno sienta empatía por ella. Y después tenemos el resto de los personajes, que Luke, que vendría a ser Harry, que acá lo hacen como un completo idiota y me daba, o sea, te sentías odio por él y yo no quiero Harrito. O sea, es medio pelotudo, pero lo respetamos. Después el personaje de Ron, medio que no corta ni pincho y bueno. Y después está el personaje que vendría a ser la Ginny de este libro, que también bastante intensa y no empaticé. Igual con la Ginny del libro tampoco. Con la Ginny de Harry tampoco, así que como que ahí ese no me molestó porque tampoco lo quería mucho. Después me faltó más empatía a mí, sinceramente, con todos los demás personajes. Como que no llegué a conectar, no me faltó. La ambientación está buena, es lúgubre, es así oscura, turbia, muy fría, metal. Hay ciertas imágenes que realmente ha logrado transmitirme las descripciones, pero todo el tiempo evocaba esas imágenes. Y yo creo que un gran problema que tiene Alchemist, que quizás no lo tenía Manacled, es que en Manacled vos no necesitas explicar el mundo porque ya lo conoces, porque es un fanfic. Ya sabes quiénes son los personajes, ya sabes lo que pasó, ya sabes el mundo, etc. Acá todo eso hay que hacerlo. Entonces es como que yo muchas cosas las rellené por saber la historia de Harry Potter. No por estar leyendo Manacled. Si lo lee una persona que nunca leyó Harry Potter, no sé si sentiría lo mismo. Sí, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero yo siento que mi cerebro rellenó mucha información y mi cerebro todo el tiempo estaba comparando cosas. Incluso hay frases por momentos que yo sentía que estaban literalmente sacadas de Harry Potter y puestas ahí en ese contexto, pero como que esto es exactamente igual. Entonces, qué sé yo. ¿Se logró separar las dos historias? Para mí no, lamentablemente no se va a lograr nunca. Y creo que eso es un gran error que ahí ya sumado con la cantidad de infodumping que hace al principio, con este sistema de magia complejo que no se termina de entender, no tanto la alquimia, pero todo, bueno, porque yo hablé de que tiene la necromancia, pero también tiene la vivemancia, que es esto de revivir personas. O sea, la necromancia, revivimos muertos y son muertos que están ahí, no sirven ni piensan ni sienten mucho, ¿no? Pero la vivemancia tiene como este temita de sanar por casi a la gente que está muriendo. Entonces, ahí siento como que también pierde efecto, porque si vos tenés un personaje al punto de la muerte y lo salvas una vez, lo salvas dos, lo salvas tres, lo salvas cuatro, ya sé que lo vas a salvar, ya sé que no se va a morir, pierde importancia. Como que yo siento que no tengo tanto miedo de que le pase algo a ese personaje. Pero bueno, eso fue todo lo que yo opino y tengo para hablar horas y horas al respecto del libro, porque yo siento que hay mucho que se podría haber mejorado. La edición es hermosa, hay mucha plata de marketing puesta en este libro, pero
Yo le hubiese sacado como unas 300 páginas, o sea, el libro tiene como 1000 páginas, 300, 400 están de más, tranquilamente. Necesita una buena edición, una reedición, porque hay cosas que han quedado poco claras, hay holes en el plot, hay mucho que trabajar. Pero bueno, ahora les voy a dejar la opinión de Flor. Si puedo lo pongo acá, tipo me grabo y lo pongo al mismo tiempo. A ella sí le gustó y nos va a explicar un montón de cosas. No va a cambiar mi opinión porque yo ya he hablado con ella, pero está buena como ver otra opinión al respecto y nada, me parecía que estaba bueno que escuchen mi campana y la de ella, como para que tampoco se queden solo con lo mío, ¿sí? A mí me pasó todo esto, vos capaz que lo agarrás y te encanta el libro y va a estar bien también, porque los libros son como las medias, las zapatillas, a algunos le quedan, a otros no, a algunas les gustan más, a algunos menos. Hola, yo soy Flor y vengo a hablar de Alchemist en representación de los que amamos este libro. Tengo que decir que yo tenía muchas expectativas porque había leído Manacled hace como unos muchos años, me acordaba que la novela, que el fanfic me había encantado. Había muchas cosas que no me acordaba, de hecho estoy con muchas ganas de releerlo para ver, como sé que hay cosas que se sacaron que no están igual, sé que hay cosas que se agregaron que no están igual, más allá del sistema de magia, que es un mundo único ahora. Hubo cambios que me gustaron, o sea, siento que me sorprendió para bien. Hubo algunas cositas que me gustaba que pasaban en el fanfic y que acá no pasaban. Voy a arrancar explicando un poco lo que es el sistema de magia que construyó la autora en este punto. Tengo que decir que a mí me pasó esto del infodumping del principio. Siento que por ahí fue una historia en la que se metió tanta mano porque la autora, como ya lo había publicado en plataformas, después, nada, supongo que debe haber hecho cambios del mismo manuscrito y después, para poder hacer un mundo nuevo, también tuvo que cambiar un montón de cosas. Entonces siento que por ahí no quedó, al haber algunos temitas de edición, no quedó como bien y claro. Y al principio lo que tiene también es que no vemos a los personajes usar la magia. Entonces, que nos explique nada más cómo se usa es como que puede llegar a ser bastante confuso. Básicamente tenemos acá a unos alquimistas que ellos tienen esta magia que se llama resonancia, por la cual resuenan con determinados elementos. Tenés algunos que resuenan con lo que es el fuego, que son los piromantes, que es por ejemplo Luke. Tenés otros que resuenan con el hierro, que es por ejemplo Ferron. Y así van resonando con distintos elementos. Dentro de todo eso tenemos también la bioemancia. La bioemancia es lo que hace que la magia funcione sobre los cuerpos y hace que puedan sentir determinadas cosas de la otra persona, pero también lo usan los sanadores para poder sanar a las personas. Y es como que en realidad se ve bastante bien como, a mí me terminó de quedar bien claro cuando leí la segunda parte, porque vemos cómo es que ella va curando a las personas que cura y cómo siente ella la vivemancia. Por otro lado tenemos la animancia, que es la capacidad de traer como los recuerdos de la persona, de poder meterse en su mente. Es parecido a lo que era la oclumancia y la jeremancia en Harry Potter, que de hecho se usa en reemplazo de eso. Y después está la necromancia, que usan los personajes que vendrían a ser los malos para revivir a los muertos. O que incluso se puede usar como para sacar el alma de una persona y meterla en el cuerpo de la otra persona. Vendría a ser, o sea, esto de que se reviven los muertos vendría a ser lo que eran los Inferi en Harry Potter, y esto de que se mete el cuerpo, el alma en el otro cuerpo, si bien no es exactamente igual, es un poco parecido a lo que pasaba con los Horcruxes de Harry Potter. Paso a hablar de la novela. Lo que es la primera parte, me acuerdo que cuando leí Manacled me pasó esto de que no entendía muy bien a dónde iba a ir, qué era lo que estaba pasando. Se me había hecho un poco pesado e innecesariamente tortuoso, porque nosotros acá en la primera parte vemos algunas cosas. En Manacled era muchísimo más intensa la situación de la tortura de ella y todo lo que le va pasando y todos los abusos de él. Acá está un poco suavizado, pero no deja de ser terrible. La segunda parte es mi favorita, que es la que más acción tiene, es donde los vemos a ellos realmente usar la magia y donde se termina de entender todo el conflicto político, todas las batallas, todo el sistema de magia, qué era lo que le pasaba a ella, cuál era su posición, cuál era su situación, la relación que tenía con las personas que la rodeaban. Esto viene a reemplazar lo que eran los flashbacks en Manacled. Y finalmente la tercera parte, donde se termina de desarrollar toda la historia. Yo soy abogada y me especialicé en Derecho Penal Internacional, así que todo lo que es la situación de guerra, la situación de vulnerabilidad de ella, el vínculo traumático que desarrolla, me parece tremendamente interesante y realista, porque es realmente lo que pasa en las guerras. Es todo un mareo, no se entiende nada, no hay gente buena y gente mala, es como que se sobrevive y se vive como se puede. Creo que el gran error de este libro fue la forma en la que se promocionó como algo juvenil y como un romance, que si
si bien el foco de la historia sí está en el vínculo de ellos dos en la mayor parte de los momentos, uno cuando lee un romance tiene cierta expectativa de lo que pasa en la historia, y acá el vínculo va por otro lado, más a analizar el trauma que tienen ellos dos. Las escenas de acción me parecieron épicas. Me encanta que, pese a que es un libro lento por momentos, tenemos un tiempo tremendo para conocer a los personajes, cómo nos muestra la pasión de ella por conocer y seguir aprendiendo pese a que la está pasando pésimo y a todas las cosas terribles que están pasando en su vida. Nos muestra lo que es la situación de un inmigrante que está sola en el mundo, no tiene a nadie, se aferra a lo que puede. Sobre el hecho de que sea un dramión, siento que es porque, bueno, sí está el vínculo entre ellos dos, que por momentos parece que fuera ese romántico. Creo que lo que más me gusta de esta historia es que acompañamos realmente todo lo que van sintiendo los personajes y lo sentimos con ellos. En los momentos que a ellos les parece que es un romance y que están realmente enamorados, lo sentimos. En el momento en el que ellos ven lo que está pasando y lo entienden, nosotros lo entendemos. Cuando están siendo torturados, lo sentimos también. Creo que el final también viene por ese lado, porque si bien es un final que puede parecer que no es satisfactorio, definitivamente no es un final feliz, pero creo que transmite esto de que después de las guerras uno sigue viviendo como puede, no es que ganaron los buenos o ganaron los malos y ya está, se termina la guerra. La tortura y los traumas nos siguen acompañando por el resto de la vida. Un poco a mí también me pasó cuando terminé el libro, que quedé traumada por una semana al menos y sigo al día de hoy. Y sobre la nueva tendencia de empezar a publicar dramions, yo leo fanfics de Harry Potter desde los 11, 12 años más o menos, que lo que pasaba era que yo fui leyendo los libros mientras salían y cuando los terminabas tenías que esperar un año, un montón de meses para poder seguir leyendo la historia. Yo los releía lo más que podía, pero bueno, en algún momento quería leer algo nuevo, sumado al hecho de que en Harry Potter no había romance, yo no leía romance. Las historias de fantasía eran solo fantasía y nada más, y por eso terminamos cayendo en los fanfics. En los fanfics tenías todo este mundo que conocías con estos personajes que conocías, que los amabas, pero aparte le agregaba la complejidad del vínculo y las relaciones entre ellos. Yo tengo que confesar que primero caí por los merodeadores. Durante un montón de años pensé que la pareja de Draco y Hermione no me iba a gustar. Él incluso medio le hacía bullying. Y fue después de que terminaron los libros, y no sé si no fue después de que terminaran de salir las películas, ahí empecé a entender de dónde venía el atractivo del dramión. Mis fanfics favoritos son después de la guerra, cuando ganaron los buenos, porque suelen ser historias mucho más positivas. Tenemos un Draco redimido que se la dio contra la pared fuertísimo porque se dio cuenta que todo lo que él creía y lo que él pensaba y lo que le enseñaron durante toda su vida no iba. La valora Hermione desde otro lado. Son dos personajes recontra inteligentes. Hermione por ahí más inteligente en cuanto al académico, en cuanto a aprender hechizos, en cuanto a la magia. Pero no nos olvidemos que Draco fue el único que pudo hacer entrar a los mortífagos a Hogwarts y que venció absolutamente todas las barreras de Dumbledore para hacerlos entrar a Hogwarts. Es otro tipo de inteligencia, pero son dos personajes muy inteligentes y que se admiran la inteligencia mutuamente. Y que sabe que con Hermione no puede hacer lo mismo que hacía con el resto del mundo porque ella no se lo va a bancar. Entonces está también medio el descubriendo quién es, descubriendo qué puede ser. Así que es toda una dinámica muy divertida, muy diferente a estos dramions que son bastante trágicos. El concepto del dramión está, solo que varía un poco entre qué tipo de historia vayamos a leer. Para mí es un librazo y pese a los errores que tiene y a las cositas que podemos llegar a no entender, tiene una voz única, así que qué decirles porque estoy viviendo mi era dramión con toda mi intensidad. Excelente la explicación de Flor, la amamos, muy bueno. Hay muchas cosas en las que coincido, muchas en las que no, pero bueno, es parte de esto, obviamente, de la discusión y de ver el debate rico entre que está bueno y que está mal. Me quedé con ganas de ver otros, de leer otros que sean como más positivos quizás, o más donde él realmente se redime y esas cuestiones, pero bueno, nada, si no la conocen a Flor, es Flor Núñez Graino, van y la siguen, que es autora y tiene también escrito un dramione que es La acusada de Codexia, que lo tengo acá abajo y ya les hablé de él en lo que, cuando expliqué en el video ese que eran los dramiones, la nombré. Así que nada, espero que les haya gustado el video, un poco así como confuso, como la primera parte de Manacled quizás, de Alchemist, tal vez. Pero bueno, salió así. Espero que les guste, coméntenme qué opinan ustedes y nos vemos en el próximo video. Besitos a todos, bye bye.